Perfecto. Para activar el audio. Sí, ahorita nos ayudaron. Buenas noches con todos, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Justamente tenemos una horita para poder aprovechar al máximo y poder ver algunos criterios diagnósticos, porque creo que a todos los que trabajamos en el área de salud mental exclusivamente, nos salen algunas dudas al momento de emitir diagnósticos. Recordemos que dar un diagnóstico es algo muy importante porque si lo hacemos mal podemos dañar literalmente la vida de una persona. Entonces tenemos que ser muy responsables y seguirnos capacitando en estos temas, ir conociendo nuevas estrategias, nuevas perspectivas también, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un poquito de diagnóstico diferencial en neurodesarrollo. Específicamente, como el diplomado lo menciona, también se va a abordar lo que es el TEA, el trastorno del espectro autista, el TDAH, la discapacidad intelectual y trastornos del lenguaje. Como ya lo he mencionado, yo soy Daniela Costa, soy psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Fui docente en la Universidad Central, actualmente sigo siendo gerente de psicoexpertos y pues bueno, tenemos algunas nuevas especializaciones. Cualquier duda o pregunta, lo pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Vamos a comenzar. El error más costoso en el neurodesarrollo no es demorarse en diagnosticar, es diagnosticar sin haber descartado todas las demás posibilidades. Un ojo ahí, no solo es costoso para las familias, costoso también para nosotros como terapeutas. Si tenemos un mal diagnóstico, podemos poner mucho esfuerzo, mucho empeño en desarrollar unas estrategias de intervención que no van a funcionar. Lastimosamente se han dado malos diagnósticos en el país y no es el primer caso donde incluso se les ha retirado la licencia a los psicólogos que han emitido malos diagnósticos por hacerlo de manera muy apresurada. Entonces, si ustedes quieren evitar temas legales o demás, por favor, siempre les invito a seguirse formando. En este sentido, ¿cuál va a ser la dinámica del día de hoy? Nosotros vamos a leer y vamos a escuchar, en este caso, la historia de Mateo, un niño de 6 años, y poco a poco yo quiero que ustedes me vayan diciendo qué tipo de diagnóstico creen que tiene Mateo. Al final vamos a ver qué diagnóstico realmente tiene, vamos a ver el por qué y vamos a ver las diferencias entre uno y otro diagnóstico, ¿sí? Para esto sí necesito su participación, así que por favor, alzamos la mano. Si es que no tenemos participación, hacemos la dedocracia, como les digo. Pero la idea es que pierdan el miedo. Estamos para aprender, para ver el qué podemos desarrollar. No es un lugar donde vamos a juzgar, decir, no, lo está haciendo mal, sino justamente esa persona quiere realmente aprender. Entonces, por favor, su participación, ¿sí? Les voy a leer la historia de Mateo. Es un pequeño que tiene 6 años. Es ecuatoriano y es de la comunidad de Otavalo. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque dentro de lo que nosotros hacemos el proceso de evaluación y diagnóstico debemos saber también muy bien el contexto. A Mateo le cuesta hacer amigos, no sigue instrucciones, se distrae, habla poco, le cuesta pronunciar sílabas trabadas, para quienes tal vez no conozcan las sílabas trabadas, el bla, 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 hace berrinches, no responde cuando lo llaman, no termina tareas y le gusta solamente los dinosaurios. Con esta poca información y sabiendo que el webinar tratamos del TEA, TDAH, trastornos del lenguaje y discapacidad intelectual, ¿quién se arriesga a decir por dónde irían su diagnóstico como primera hipótesis? A ver, vamos a ver, ¿quién se arriesga? Sabemos que es muy prematuro y nos hace falta más información, pero ¿quién se arriesga a ver cuál de los cuatro diagnósticos estaría más asociado? También lo pueden hacer por el chat, ¿no? A ver, ¿quién me menciona? ¿Le cuesta socializar? Sí, justamente Alessandra hace muy pocos amigos. Le cuesta ser amigos. Entonces, ¿por dónde se irían? A ver, dice, no se puede diagnosticar, no tiene la edad, ya. En este caso tiene 6 años. Dependiendo de qué diagnóstico, podría o no tener la edad. Si hablamos de TDAH, te sugieren desde los 7 años. Si hablamos de una discapacidad, podríamos nosotros ir guiando por un retraso del desarrollo. Como les decía, no vamos a diagnosticar solo con esto, pero quiero ver sus hipótesis hacia dónde van. Carlos menciona autismo, Emily nos menciona el tema de, perdón si me perdió. Emily, comorbilidad, Fernanda Cuji, aprestamiento nada más. iPhone, considero que es autismo. Autismo y TDAH, bueno, ya empezamos a dar, ¿no? Trastornos del lenguaje, TDAH, vamos a ver. Autismo, también lo dicen por aquí. Entonces, dentro de los contextos, nosotros entrevistamos a la maestra y dice, creo que él es autista. Él es autista porque no se comunica bien con sus compañeros, porque se aísla de cierta manera,
no puede socializar bien, se enoja si pierde, se frustra, se berrinches, le tengo que llamar la atención varias veces porque no me sigue lo que yo estoy dando en la clase. La familia dice, no, no creo que sea autismo, sino creo que es TDAH. Es bien distraído. Desde chiquito se confundía en hacer las cosas en secuencia, entonces yo creo que es TDAH. El pediatra dice, no, esperemos unos meses para hacer una evaluación. Y el terapeuta del lenguaje dice, creo que sí es un trastorno del lenguaje. ¿Quién tiene razón? Por el momento, nadie. Quiero que ustedes tomen en cuenta su criterio diagnóstico que pusieron, lo escriban en un papelito y con la siguiente información vamos a ver si cambia o no cambia la información. Vamos a ver. Dentro de las siguientes características nos dicen, ay, perdón, a ver, aquí se me han confundido las diapositivas. Dentro de las siguientes características nos dicen, dentro de la historia clínica, los padres nos mencionan. Comenzó a hablar aproximadamente a los 3 años. Desde pequeño prefería jugar solo y no se lograba integrar adecuadamente a un grupo. Se molestaba cuando cambiaba sus rutinas porque le llevaba más tiempo poder organizar y ordenar su día. Tiene intereses intensos también por los planetas. Evita mirar a las personas desconocidas y cuando algo no le sale como espera, llora o se enoja. En ocasiones parece no escuchar cuando se le habla. ¿Sí? ¿Quién cambia de diagnóstico o mantienen el mismo diagnóstico? A ver. Dice, ya aplicaría un diagnóstico fenomenológico, aunque ya influye los 6 años, no necesariamente puede emitir este criterio. ¿Ya? Autismo le mencionan por acá. ¿Ya? Quiero que ustedes lo anoten en su papelito, porque vamos a ir descubriendo este caso. Nos vamos a quedar hasta aquí con el caso y vamos a ver el qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal dentro del diagnóstico. ¿Sí? Y ahora sí vamos por acá. ¿Por qué nos equivocamos al momento de dar un diagnóstico? Primero, nosotros podemos tener alta comorbilidad, de hecho una compañera lo dijo, entre TEA, TDAH, discapacidad intelectual, el autismo se puede presentar con ejes frágil, puede haber síndrome de Down con TDAH. Existen algunos diagnósticos que se conjugan entre sí y hace que podamos tener algunas características que nos confundan de cierta manera. También un problema en el momento del diagnóstico y la intervención es que muchos pequeños o niños reciben un diagnóstico inicial diferente al definitivo. No tomamos en cuenta siempre la edad evolutiva de un pequeño. Entonces a veces les ponen etiquetas 3, 4 diagnósticos de los 2 años y resulta que cuando ya trabajamos de los 5 o 6 años ya hubo una maduración y no eran tantos diagnósticos los que tenía el pequeño. Nos damos muy apresurados los diagnósticos. Cuando son muy niños, muy pequeños, antes de los 7 años, se prefiere dar un diagnóstico presuntivo, que vamos a ir evaluando dependiendo del desarrollo. Recordemos que nosotros tenemos algunos elementos como la poda neuronal, donde ya se empieza a dar una maduración a nivel neuronal también y hace que algunas características puedan desaparecer. En este sentido, las manifestaciones cambian con la edad y también porque el contexto modifica la conducta. Recordemos de dónde era ese pequeño. Era el tema de Otavalo, ¿se acuerdan? Y una de las características es no le gusta mirar a los ojos. Cuando ven esa característica, muchos ya lo etiquetan con autismo, pero no vemos el lado contextual. Y esto es parte de la vida real. Nosotros hicimos evaluaciones tanto en Sierra, Costa y Oriente por una investigación que hicimos. Y por ejemplo, en Otavalo los pequeños no miraban a los ojos de los evaluadores, pero no era por ser una característica del autismo, sino por su contexto, porque dentro de la cultura en Otavalo se mencionaba en una comunidad que no podían ver los ojos de las personas mayores o a las personas desconocidas por una forma de respeto. Entonces no voy a puntuarle como autismo en esta característica, sino por un tema contextual. Estamos viendo entonces cómo el contexto puede modificar. Si yo le doy autorización al pequeño en esa comunidad, me va a mirar a los ojos. Pero si yo solo voy con el checklist, cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple, puedo dar malos diagnósticos. ¿Sí? En este sentido, los 10 errores más frecuentes. Lastimosamente he podido ver a colegas que diagnostican solo por observación. Incluso en tema de pandemia se dieron muchos diagnósticos por videollamada. Entonces, le preguntaban a la mamá, ¿le ha visto tal cosa? No, ya, tiene tal diagnóstico. Y resulta que salimos de pandemia, de una situación postraumática por todos los cambios que hubo, donde los pequeños tuvieron estimulación sensorial, no había tantos sonidos, no había tanta gente, no hubo cómo socializar. Y a medida que pasaron los años post pandemia,
Ya empezaron a desarrollar las habilidades sociales, las habilidades de comunicación que les hizo falta. Entonces, no diagnostiquen solo por observar. Tampoco vamos de lo contrario, basarse únicamente en cuestionarios. Lo empiezo yo a hacer una entrevista que parece más un tema legal donde empiezo a ver, cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Ni siquiera le miro al pequeño ni a los papás. No miro cómo se están sintiendo. No hago una visita en el aula, no hago una visita en la casa para saber qué realmente está pasando, sino si me cumplió o no me cumplió los criterios, queda diagnosticado. Uno de los errores que también he visto. Tomemos en cuenta que muchos de los instrumentos no están validados en Ecuador. De hecho, nosotros tenemos un tema cultural que limita también la evaluación. Entonces, por eso mismo no nos podemos basar tampoco solo en cuestionarios diagnósticos. El tercer error, confundir el retraso del lenguaje con autismo. Eso es uno de los errores que también he visto mucho cuando en la historia clínica dice, no, mi hijo no habló al año, que ya se espera que diga las primeras palabras. Si no habló a los 3 años, le ponen de una autismo. No, hay muchas otras situaciones que puede haber o que puede generar un retraso en el lenguaje, entre ellas también trastornos específicos del lenguaje, puede haber la discapacidad intelectual, puede ser un tema emocional, puede ser que el niño desarrolló mutismo por un tema postraumático, entonces no todo retraso del lenguaje es autismo. Otro error, que todo niño inquieto tiene TDAH. Entonces, he notado también de parte de los padres de familia que es, no, es que tiene TDAH, déjale nada más. Si sube a la mesa, empiezan a lanzar todo, es que tiene TDAH. Y empiezan a ocupar el TDAH como una forma para yo solventar la conducta de mi hijo y decir de cierta manera que hay una excusa por detrás de su comportamiento. Cuando puede ser, o que el niño realmente no tenga espacios para liberar energía porque está todo el día en el celular, y cuando le quita el celular ha generado dependencia, tiene ansiedad y empieza ya con estos movimientos, puede ser que no hay normas de reglas, que los papás tal vez son muy permisivos, entonces al no haber normas de reglas, no va a haber tampoco una estructura clara de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Puede ser incluso que la dieta del niño no sea la adecuada. Tengo lastimosamente casos de niños que les dan de desayunar Coca-Cola con galletas Oreo. Al recreo de la escuela, él se compra cualquier cosa en el recreo. Generalmente se compran gomitas o lo que hay en el recreo de dulce. En el almuerzo comen comida chatarra y eso al final no es comida saludable y también afecta el metabolismo de nuestros pequeños. Entonces yo le doy muchos colorantes, mucho azúcar, va a tener mucha energía. Entonces puede ser que no sea un TDAH, sino también un problema de nutrición. Recordemos que para nosotros diagnosticar TDAH, nosotros debemos tomar en cuenta que existe un proceso metabólico a nivel cerebral que hace que la persona no pueda regular sus comportamientos, que le generen atención y demás. Lo vamos a ver ya más claro en el diplomado, pero por ejemplo hay una rápida reabsorción, perdón, de la noradrenalina y núcleos subtalámicos. Entonces, el niño tiene mucho movimiento por un metabolismo cerebral, pero que el niño esté saltando no es TDAH. Que el niño se ponga, le guste el fútbol o le guste el boxeo, además, no es TDAH. Hay un llamado a la atención para quienes trabajan en el tema de docencias. Lastimosamente he visto que desde las escuelas le están diagnosticando con TDAH a un niño que se porta mal. Los papás se empiezan a preocupar, pueden generar incluso depresión, ansiedad de no saber qué es lo que tiene su hijo, cuando posiblemente sea un poco más de estructura, incluso bullying. Vamos, otro error. Otro error que he visto que se comete es pensar que un coeficiente intelectual bajo puede explicar toda la conducta. Entonces aplicamos la escala de Wechsler. Ahí les pregunto, ¿cuáles son las 4 escalas que tenemos de Wechsler para medir coeficiente intelectual, que es uno de los test más ocupados de acá en el Ecuador? ¿Quién me dice? A ver, si no hacemos la democracia, como les decía. Puede ser por mensaje también. ¿Cuáles son las 4 escalas de Wechsler que generalmente se ocupan en el Ecuador para evaluar el coeficiente intelectual? A ver, Vanessa, por favor, si me puedes decir. No sé si pueden abrir el micrófono porque estaba desactivado. Si me ayudan activándole, por favor, a Vanessa. Con gusto, ya está activado. Ah, ya, perfecto. Vane, cuéntame. Eh, es el Gipsy para los más chiquitos, ¿Ya? eh, el WIS y el WISE. El Gipsy hay de dos formas, para los que son no verbales y para los que son verbales.
Exactamente, perfecto, gracias, Van. Ese es uno de los test gold estándar dentro de lo que es Ecuador, no a nivel internacional, que te ayuda a codificar lo que es el cociente intelectual. Sin embargo, el CI no explica toda la conducta. Si yo saco en la evaluación un pequeño que tiene coeficiente intelectual límite, no significa que ya va a tener discapacidad intelectual y que eso puede explicar el comportamiento que se mueve mucho, que se mueven los dedos, que se mueve la ropa. Entonces, el CI, si bien es un test que se pone en casi todas las evaluaciones que hacemos a nivel psicopedagógico, no explica toda la conducta del pequeño. Por eso, hay igual otro llamado de atención. He visto a veces informes que les mandan a hacer a nivel psicopedagógico para ver también diagnósticos a nivel psicológico y me aplican solo WISC, proyectivo, generalmente Roberto y Rosita, el de Sachs, y la historia clínica y con eso dan un diagnóstico. No, existen muchas otras escalas y existen muchos diagnósticos diferenciales de los cuales debemos estar conscientes para poder evaluar a nivel completo. Por ejemplo, si un niño saca un CI límite, ¿qué otros test ustedes aplicarían o qué otras áreas aplicarían o evaluarían para saber que realmente no me rindió en el examen por sus características cognitivas, sino por un área emocional? ¿Qué aplicarían o qué áreas ustedes estarían dispuestos a evaluar? Vale, Podría ser la parte de cumanes o un cumanín, dependiendo de la edad. También podrías verse funciones ejecutivas, un ENFEN. En el caso de los adolescentes también podría ser alguno por el tema de el neuro sí puede ser, aunque es extenso, pero podría ser evaluar estas otras áreas para saber cómo está. Y en los pequeños, por lo general, lo que se recomienda es evaluar también lo que son funciones básicas. Hay uno que es como que el de a nivel de Ecuador, el caminito, es muy bueno. perfecto. Seguimos de todo lo que son funciones ejecutivas. Ahí te va a dar reconocimiento corporal, lateralidad, todo eso. Pero para nosotros también ver el área emocional, siempre debemos valorar el tema de ansiedad, el tema de depresión, el tema de función familiar, para ver si es bueno o no. Conducta adaptativa. Recordemos que los criterios para discapacidad intelectual es que además del coeficiente intelectual bajo, tenga una conducta adaptativa bajo que se manifiesta en los diferentes contextos. Voy a hacer el tema de observación directa, indirecta, reconocimiento de emociones, autoconcepto. Este pequeño tenía 6 años, pero ya a los 7 años ya se genera el autoconcepto. Entonces, un cúmulo de test y de pruebas me van a decir, realmente no pudo desarrollarlo por un coeficiente intelectual o no pudo desarrollarlo porque tal vez fue parte de un tema de una violación y por ende no se va a concentrar el pequeño. ¿Sí? Entonces, ojo en eso. Otro no frecuente, ignorar la conducta adaptativa. Existen test para conductas adaptativas como de nada, pero también nosotros debemos de evaluar de manera directa el cómo se desarrollan los diferentes niveles. No solo cómo yo lo veo en consulta. Por eso hacemos preguntas claves en la casa con evaluaciones dentro de lo que es el colegio, universidad, en caso que sea también necesario, para nosotros ver si realmente se manifiesta en todos los espacios. Emily nos menciona que aplicaría el test de la familia, test de la figura humana, el del hombre bajo la lluvia, que son proyectivos para el área emocional. Sí, pero también tenemos algunos instrumentos, por ejemplo, dependiendo de la edad, tenemos el cuestionario de depresión infantil, tenemos el C+D para el tema de ansiedad, tenemos, bueno, funciones básicas que lo dijo, en caso de ser adultos también tenemos el tema de escala de ideación suicida, que también es importante para ver si el CI no se había afectado por lo emocional, tenemos el de depresión, de ansiedad, entonces algunas cosas también que nos ayuden con baremos claros. Ahora, dependiendo de la corriente que tenga cada persona, va a elegir sus instrumentos de evaluación. Yo en este caso me manejo más por el área cognitivo-conductual y contextual, entonces los test también los llevo a ese lado. Cuando son bien chiquitos, sí trabajo un poco de proyectivos, no necesariamente para calificarlos como del área de proyectivos, sino para sacar una línea base de discurso. Acá ya nos pusieron otros test. También, bueno, sería bueno el poder compartiendo, perdón, entre nosotros los test que tengamos para hacer un repositorio y poder saber el cuál ocupamos y dónde lo ocupamos. El CONERS es muy bueno para lo que es TDAH, ¿no? Vamos. Otro error, no entrevistar a la escuela, ya he trabajado en este tema, no considerar la historia evolutiva, hitos de desarrollo. Para eso ustedes tienen que saber a qué edad se desarrolla un pequeño, para saber si hubo retrasos en estos hitos de desarrollo, si hubo un avance en estos hitos, se cumplió con normalidad,
porque hay algunos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿En qué se diferencia el síndrome de Angelman con o el síndrome de Rett con autismo? ¿Quién me menciona? A ver. A ver, aquí dice, tengo una duda. Los psicopedagogos no pueden sumergirse mucho en las emociones, sino el psicólogo. Justamente ya vamos a ver que se hacen equipos multidisciplinarios, pero es necesario saber, porque a veces nos llegan informes de los papás para nosotros trabajar con líneas bases y poder saber el que vamos a ir fomentando. Si bien yo como psicopedagogo tal vez me voy a manejar el tema de dislexia, disgrafía, procesos de lectura, escritura, atención, demás, es necesario saber si mi niño está pasando por un tema de depresión o pasando por un tema de violación o demás, va a tener algunas características que debo considerar dentro de consulta. Por ejemplo, en niñas que han sufrido abuso sexual por una persona hombre, posiblemente no le voy a poner un psicopedagogo hombre porque le va a generar malestar. Entonces, posiblemente le mande con una psicopedagoga mujer. Todo esto, si bien no vamos a aplicar todos todo, es para conocimiento, incluso si ustedes quieren manejar su propio centro. Entonces, saber el qué hacer y qué no hacer. Estefanía nos menciona en el retraso o retroceso de funciones del lenguaje y retraso a nivel físico. Exactamente, incluso con el trastorno de, de desintegración infantil, desintegrativo, perdón, infantil, nosotros tenemos un aparente desarrollo, entre comillas, normal o esperado, y luego empieza a retroceder el desarrollo. Por eso yo debo saber los hitos de desarrollo de la persona. ¿Cuáles son los hitos que sabemos tomar? Control cefálico. A ver, ahí les voy a tomar la lección. ¿A qué edad se da el control cefálico? ¿Ve? O se espera que se dé control cefálico. 3 meses. Perfecto. Sonrisa social. ¿A qué edad? Porque no es lo mismo la sonrisa que da por reflejo, que los bebés sonríen, a que exista un intercambio, ¿no? Que es uno de los criterios incluso de autismo. ¿A qué edad se da? ¿No? Igual, también se da a los 3 meses de manera aproximada. No voy a dar todos los hitos de aquí, pero sí necesitamos saber, por ejemplo, en tema de el desarrollo del lenguaje. ¿A qué edad? A ver, primero si es que lloró al momento de nacer, si hubo gorgoreo, balbuceo, primeras palabras, si hay sustitución de letra al momento de hablar, si hay disfemia, si hay videomutismo, cuando ella empezó a hacer oraciones más completas, si actualmente tiene problemas de lenguaje. A nivel motor, tenemos fino y grueso, pero entre algunos de los hitos, el control cefálico, a qué edad empezó a sentarse con ayuda, sin ayuda, a qué edad empezó a rotar, a qué edad empezó a coger los juguetes cuando yo le ponía al frente, si gateó en 4 puntos, no lo hizo, lo hizo sentado, a qué edad empezó a pararse, a dar los primeros pasos, a subir gradas, bajar gradas, todo eso me ayuda a saber a nivel social, cuando empezó ya la sonrisa social que hablábamos, cuando empezó a reconocer a la otra persona, cuando empezó a reconocer que mamá es mamá, papá es papá, cuando ya empezó a generar un juego, recordemos que existen hitos del juego, un juego independiente, cuando hizo un juego paralelo, cuando hizo un juego ya de intercambio social, y así con cada una de las áreas. Entonces, todos estos hitos nos van a dar puntos importantes. Ahora, un ojo. No todos los papás se acuerdan de las fechas exactas. Por eso ustedes cuando vayan a evaluar, anticipen a los papás. Es normal que a veces no nos acordemos de la fecha. Yo prefiero que me digan, no me acuerdo, que usted me dé una fecha equivocada y que yo pueda dar diagnósticos que no son. Porque a veces me dicen, sí, dio los primeros pasos del año. Y le digo, ¿y a qué edad se empezó primero a parar solo? Al año y medio. Entonces, algo no me cuadra ahí, porque primero se tuvo que haber parado para poder caminar. Entonces tienen que estar muy atentos de lo que dice y ver si realmente la información es exacta. Porque a veces los papás salen a trabajar y quienes pasan con los niños, en este caso los adolescentes, son los abuelitos. Entonces, si usted le pregunta a los papás, nos van a dar datos equívocos. Vamos con el otro. Otro error frecuente, diagnosticar en una sola sesión. Si van a hacer un informe diagnóstico, por lo menos debe ser unas 4 o 5, incluso dependiendo del tipo de diagnóstico, 6 sesiones. Primero, porque si ustedes evalúan en una sola sesión, el niño o los padres se van a cansar y les van a dar información equívoca. Es muy cansado como para el terapeuta como para el paciente. Aplicar el WIS en una jornada más los test emocionales, más los de funciones cognitivas, realmente es muy cansado. Porque también a la primera sesión
Hay pequeños, por ejemplo, con TDAH, que si bien se distraen, pueden mantener un poquito más la atención por el nerviosismo de ser una persona nueva. Por la segunda sesión ya empezó a moverse, a pararse, a saber dónde están los juguetes y empieza ya a mostrar más conductas. Puede ser que en autismo el primer día, al ser desconocido, no me tiene confianza, obviamente, no quiere hacer nada, se aísla, porque yo tampoco lo conozco, y hasta hacer el rastreo visual y saber mis características, no va a haber un tema de un intercambio. Pero pues decir, no, no socializa, no comparte, no, 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 no. Resulta que la tercera sesión, que ya nos hicimos amigos, empieza a demostrarme realmente lo que sabe. Resulta que no ha sido no verbal, sino que sí dice palabras y dice algunas pequeñas frases. Entonces, nunca en una sola sesión. Y el otro error, no considerar comorbilidades. Muchas de las veces no vamos a encontrar un diagnóstico puro. Diagnóstico puro es cuando existe un diagnóstico, sino que presenta con algunas otras características y nosotros debemos ser pendientes. Ahora, nosotros en la práctica, y justamente en este webinar y en el diplomado, no es aprendernos todos los diagnósticos del CIE 10, del CIE 11, que ya mismo se valida y se traduce bien al español, del DCM, del DCM 4, y saberme de memoria para yo ir haciendo el check. Porque eso lo pueden coger el libro, lo pueden leer y lo pueden ir haciendo el check. Lo que vamos a hacer aquí es desarrollar el ojo clínico, para nosotros saber realmente es esto o puede ser otra cosa. Entonces, ¿cuál es el camino para nosotros de hacer un diagnóstico, poder evaluar? Primero, cuando viene con motivo de consulta de una evaluación, nunca vamos a pensar primero en diagnósticos, sino en hipótesis, porque necesito aceptar o negar la hipótesis, así como un proceso de investigación. Después de que yo tengo mi hipótesis en la primera sesión, yo empiezo a sacar mi repositorio de instrumentos y de técnicas para buscar evidencia. Entonces digo, a ver, tengo todas estas hipótesis, voy a evaluar con tales instrumentos para saber si es que me da favorable o no al diagnóstico. Aplico esos test y descarto posibilidades. Entonces, todos los que no lleguen al punto de corte, voy eliminando temporalmente hasta que integro los resultados. Si el punto de corte es 8 y me sacó 7, no lo descarto totalmente hasta yo integrar todos los resultados, porque puede ser que algo ahí me dé pauta de que algo está pasando. Con eso no digo que ustedes falsifiquen los resultados del test, pero sí que tengan un ojo de que tal vez necesiten un test de reevaluación, no con el mismo instrumento porque ya se aprenden las respuestas, pero sí con uno asociado para saber si es que es verdaderamente falso o me está dando un falso positivo. Integro los resultados, hay trabajo en equipos multidisciplinarios, hay veces que nosotros ya no sabemos por dónde ir, y es necesario buscar un coterapeuta que nos ayude a guiar y ver desde una perspectiva también ajena, que nos pueda ayudar a ser un poco más secuenciales de lo que estamos haciendo. Si ustedes van a trabajar con coterapeuta, ojo, sí les recomiendo que los padres sepan de ello, porque estamos trabajando con información confidencial y nosotros tenemos una ley de protección de datos que no nos permite el ir contando a otras personas del proceso del pequeño. Entonces siempre se le dice, para nosotros puede llegar un diagnóstico si le comento que voy a trabajar con otra persona que también va a mantener los criterios de confidencialidad, pero me va a ayudar a ser más objetivo. Una vez que integramos el resultado, planteamos los diagnósticos diferenciales. Es decir, aquellos diagnósticos que si bien comparte algunos criterios, no es el diagnóstico final. Para nosotros saber el por qué sí o el por qué no es de ese diagnóstico. Formulo un diagnóstico y planifico seguimientos de evaluación de seguimiento. ¿Por qué yo hago esta parte? Que esto generalmente no nos dicen en la universidad o demás, porque he tenido algunos casos que puntúa todo para TDAH, pues le damos 4 sesiones o un mes y medio de atención psicológica y disminuyo sus niveles de hiperactividad, de impulsividad. Entonces resulta que a pesar de haber componentes neurobiológicos, era más por un tema de falta de maduración porque su contexto no lo permitía. Entonces posiblemente no era un TDAH. Por eso hago el diagnóstico y le planifico el seguimiento y evaluación. Si al momento de hacer una reevaluación sigo manteniendo los criterios o existe una mejora evidente, pero que forma parte del proceso del diagnóstico, entonces yo puedo decir, sí vamos por este diagnóstico. Para hacerme entender, si yo tengo un diagnóstico de autismo y yo trabajo con él y hay mejorías, empieza a ver el tema de una integración social un poco mejor, ya dice un poquito más de palabras, pero siguen todas sus habilidades y capacidades integrando dentro del diagnóstico de autismo, me mantengo con el criterio. Pero si con la sesión terapéutica ustedes ven un cambio radical, entonces no era el diagnóstico. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Sí, no? Si algo no se entiende, me lo hacen saber. Vale, tienes una pregunta. Sí, justamente con lo que acaba de mencionar de esto del diagnóstico. En ese caso, al momento de entregar el primer diagnóstico, por decirlo así, ¿cómo se le diría a la mamá que después podría cambiar? Generalmente yo les mando como diagnóstico presuntivo. Yo le digo, es presuntivo porque en el momento la evaluación está dando para esto. Sin embargo, yo le recomiendo hacer la evaluación y seguimiento en tanto tiempo para ver si se mantiene el diagnóstico. Entonces le ponen como presuntivo para ustedes poderse respaldar también legalmente. Ah, muchas gracias. Ahora, dentro de lo que es los servicios de salud público, generalmente ahí sí te mandan el diagnóstico porque la siguiente sesión posiblemente sea en 6 meses, porque no tenemos tanto tiempo como en la clínica privada. Esa es una de las falencias que tenemos dentro del sector, pero más esto aplica al sector privado, que es el que manejo yo. Ah, por acá tenemos otra pregunta. Dice, no, ya no me salió la pregunta, espérenme. A ver, perdónenme que se me De acaba de... Estefanía Benavides dice, ¿como cuánto tiempo sería para poder reevaluar? Ya, perfecto. Dependiendo de cuál es el posible diagnóstico. Si es TDAH, por ejemplo, a nivel personal, yo lo hago después del mes y medio de intervención. Si nosotros hablamos de una discapacidad intelectual, no pueden aplicar el test de manera inmediata. De hecho, ustedes en cada test que evalúen, hay la ficha técnica que les dice después de cada tiempo pueden volver a evaluar. En este caso, por ejemplo, el WIS se recomienda de 1 año y medio a 2 años, pero puedes aplicar uno adicional que no sea el WIS para saber si es que vas por ese diagnóstico. Por ejemplo, el test del CAVIT, que es eh, ¿cómo es? Un test abreviado del WIS que te va a ayudar a ver si es que realmente es diagnóstico de discapacidad intelectual o si no el test de matrices de Raven. Entonces también te da pautas. ¿Qué más me menciona? ¿Es más recomendable confirmar diagnóstico con valoraciones externas? Sí. Por ejemplo, ahí hay que saber bien las etiologías del diagnóstico que yo quiero dar. Por ejemplo, en TDAH sí se trabaja con neuropediatría también, o neuropsicología. Si yo trabajo con el tema de autismo, en algunos casos, cuando yo veo comorbilidades, sí se hacen exámenes genéticos. Entonces, vas armando tu equipo para saber si el diagnóstico es adecuado o no, pero justamente se trabaja en equipos coordinados. Ya. Solo me avisan si se me está escuchando porque me salió que mi internet es inestable, ¿ya? Si no se me está entendiendo, me lo hacen saber. Cinco sobre cinco al momento, Dani. Creo que sí. Ya, entonces vamos avanzando, ¿sí? Listo, teníamos la historia de Mateo, ya vimos la historia de los padres que mencionaron. Recuerden el diagnóstico que ustedes anotaron y vamos a ver cuáles son las siguientes características, ¿sí? Ya. Nosotros decimos, ¿sabe qué? Mamita, necesito que usted le grabe en la casa para ver cuáles son las características dentro del hogar y yo poder ver. Porque a veces les pedimos que nos llenen el registro, pero no son las características reales. Entonces, cuando me manda una actividad de juego, veo que él sonríe con su mamá, busca compartir juguetes, imita gestos, hay un contacto visual, comprende bromas sencillas, tiene un juego simbólico adecuado. Entonces, ¿su diagnóstico cambia o no cambia? Sí. Ya, posiblemente de algunos sí. Entonces, no, pero en la clase no hace amigos, pero acá sí hace amigos o sí puede mantener el contacto. Entonces, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Por qué con personas desconocidas, pero con la mamá sí hace? Entonces, sí sonríen. Posiblemente a nivel emocional sí tenemos hitos de desarrollo, comparte juguetes, pero ¿será que solo con la mamá o con cualquier persona? Vamos a ver qué nos dice más adelante. Dentro de la escuela, la maestra nos menciona que es un niño que se levanta constantemente. Se distrae por cualquier estímulo, necesita repetir varias veces las instrucciones, no termina las actividades. Con un grupo reducido de niños, sí conversa. En el recreo juega fútbol con compañeros, busca integrarse.
Pero en ocasiones o en otras situaciones le cuesta solicitarse parte del juego y en ocasiones pasa solo. Ahora, ¿por qué diagnósticos se van entonces? ¿Puede que el comportamiento infiera dependiendo del contexto? Sí. Por eso era la evaluación en los diferentes contextos. Con las características de la escuela, del video que nos menciona o el que nos manda la mamá, y con la historia clínica, ¿por qué diagnóstico se va? Dice el TDAH por ahí. Entonces, ahí vamos explicando el por qué se dan estos contextos o por qué es el motivo de consulta este. Comenzó a hablar aproximadamente a los 3 años, si hay un retraso de lenguaje porque se empieza a hablar en el primer año. Prefería jugar solo, pero entonces, ¿es porque no quería socializar o no podía socializar o porque no tenía un lenguaje para socializar? ¿Por qué todavía le cuesta con algunos compañeros el hablar y con otros sí habla? Se molesta cuando cambia sus rutinas. ¿Es porque es literal y lineal o es porque se distrae a cada rato y cuando le cambian las cosas él se desorganiza y otra vez el saber qué tiene que hacer le cuesta más tiempo el poder pensarlo? Tiene intereses por los planetas. Eso es otra característica. A veces cuando les dicen, es que solo le gusta esto, nosotros como terapeutas lo tomamos de manera literal y autismo. Intereses restringidos y estereotipados. No, a muchos pequeños les gustan algunas cosas. Si ya le gusta por unos 3, 4 años y no cambia de interés, pues bueno, algo está pasando. Pero puede ser intereses momentáneos que no están mal. Evita mirar a personas desconocidas. Les dije que este niño era de Otavalo. Justamente no miraba por un tema de respeto. Cuando algo no sale como espera, llora o se enoja, poca tolerancia a la frustración. Y en ocasiones parece no escuchar cuando le habla. Hay examen auditivo. No escucha o no me pone atención o está con una fijación en el juguete. Y ahí ya va cambiando un poquito entonces el diagnóstico, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos instrumentos. Dentro de la evaluación cognitiva WIS, nosotros tenemos un perfil heterogéneo, es decir, no es sincrónico, no es que todas las áreas están por ahí mismo. Comprensión verbal tenemos 72, no alcanza lo que es discapacidad, pero sí estamos en el límite, estamos bajos. Visoespacial 95, dentro de lo esperado. Razonamiento fluido 90, memoria de trabajo 73, velocidad de procesamiento 78 y un CI total de 76. Si hablamos del CI, leemos todo. En Vineland, el instrumento Vineland 3, tenemos una comunicación adecuada para la edad, socialización adecuada, habilidades de la vida diaria adecuada, motricidad adecuada y conducta adaptativa promedio. ¿Hablaríamos de una discapacidad intelectual o una discapacidad límite? ¿Intelectual límite o no? No. ¿Por qué? Porque primero sí debería estar menos de 70. Y segundo, en Mindela me tenía que haber salido que en las áreas de desarrollo no estaban adecuadas para su edad. Entonces, el CI no me está explicando por qué de las conductas. Vamos con un tema de valoración del lenguaje. La fonoaudióloga le hace la valoración y dice, hay dificultades importantes en la comprensión verbal, baja memoria verbal, déficit en el procesamiento auditivo verbal, dificultad para comprender consignas largas y vocabulario inferior al esperado a su edad. ¿Ya? Faltan muchos otros test, pero vamos a ver, hasta ahí. ¿Qué ustedes podrían identificar? ¿Qué diagnóstico le ponen? A ver. Emily Ríos pregunta, ¿la limítrofe es de 80-89? Dependiendo de la versión, pero también lo menciona que desde el 70 hasta el 85 ya podríamos hablar del tema del límite. Damos en cuenta que varía también mucho la perspectiva del WIS 4 y el WIS 5. Una de las críticas que tiene el WIS 5 es que el CI le está aumentando más en comparación al WIS 4. Entonces tiene una crítica bastante fuerte con el tema de baremos también. Depende de la decisión que estemos tomando. Por eso, no sé si han notado que en el Ministerio de Salud todavía en muchas ocasiones manejan el WIS 4 y no manejan el WIS 5. Al parecer está afectado el área de comprensión del lenguaje.
De hecho, sí, una de las características es que el lenguaje afectó el resto de áreas de desarrollo, ¿sí? Posiblemente nos faltan más cosas de evaluar y más criterios de ver, que nos demoraríamos mucho, pero en este caso, posiblemente el pequeño vaya por un tema de un trastorno del lenguaje más un TDAH. Por el TDAH se recomienda evaluar o dar un diagnóstico ya a los 7 años, pero sería un diagnóstico presuntivo en este caso. Ahora, el RLS no, ya lo veremos más adelante tomando en cuenta toda la historia clínica del pequeño. Aquí he hecho una tablita para ver un poquito algunas características que comparten los trastornos de desarrollo del lenguaje con el autismo para nosotros identificamos. En los dos, muchas veces vamos a tener como característica que habla poco. En TEA, por un tema de integración social, y en trastornos del lenguaje por una falta de habilidades, ya sea pragmáticas o a nivel motor focofonador, que no lo puede expresar. ¿Sí? En este caso, ¿qué otra característica tenemos? Juega solo en TEA porque no hay un juego compartido, sino hay un juego más paralelo o un juego solitario. En trastornos de lenguaje porque a muchos pequeños les genera problema el poder comunicar qué es lo que quieren jugar o qué es lo que necesitan o desean. Y es por eso que se aíslan también, incluso por el tema de vergüenza. Ha habido pequeños que tienen disfemia, es decir, dificultades en la expresión verbal del lenguaje, y eso hace que no se integren con el grupo. No responde, también se puede presentar en los dos en diferentes contextos, evitar hablar y parecer no entender. Aquí era porque nosotros tenemos una secuencia auditiva bastante corta al momento de seguir consignas, y en el TEA porque posiblemente tiene una percepción fragmentada y me entiende por partes y no me entiende toda la consigna. Entonces, cada una de las características debemos ver dónde se maneja y cómo se maneja. Entonces, aquí les he hecho una tablita, no tenemos ahorita la tablita del diagnóstico diferencial porque si nos demoraríamos mucho más, pero si nosotros observamos un retraso en todas las áreas de desarrollo, posiblemente una alerta que me llame para una hipótesis es la discapacidad intelectual. Si yo veo un retraso en el lenguaje, pero con una intención comunicativa, él quiere los amigos, pero le dificulta el poder hablar, posiblemente una de las hipótesis sería trastornos del lenguaje. Si tiene un buen lenguaje inicial, pero mucha hiperactividad, mucha impulsividad, no respeta turnos y no tiene una comunicación porque es muy impulsivo y le cuesta esperar, posiblemente un TDAH. Si hay una alteración de la comunicación social más intereses restringidos y conductas repetitivas, podría irse más por un TEA o un trastorno del espectro autista. Si hay un retraso del lenguaje acompañado de la ausencia de atención conjunta, es decir, que si yo le hago así, él sepa que tiene que mirar allá, con poco contacto visual, en vez de un trastorno de lenguaje, podría irse más por un TEA. Un bajo rendimiento académico en todas las áreas, más dificultades adaptativas, una discapacidad intelectual más que el TDAH. Si hay problemas para seguir instrucciones solo cuando hay distractores, posiblemente es más de un TDAH más que un trastorno de lenguaje. Y si hay dificultad para comprender el lenguaje incluso en ambientes tranquilos, ahí podría ser más de un trastorno de lenguaje o una discapacidad intelectual dependiendo del perfil global. Y así vamos a ir generando nuestras hipótesis. Posiblemente hay muchísimas dudas y hay muchos procesos que todavía no se les ha abarcado porque apenas es una hora. Bueno, nosotros de evaluar necesitamos bastante tiempo. Sin embargo, hay algo claro. Detrás de cada evaluación hay una familia esperando respuestas, una escuela esperando una orientación y un niño esperando ser comprendido. Más que el diagnóstico, las líneas base nos ayudan a que nosotros podamos ayudar a ese pequeño y esa familia. Nunca olvidemos que la calidad de nuestro razonamiento clínico puede cambiar su futuro. Si emitimos un mal diagnóstico, le vamos a afectar de por vida a esa persona. Y si damos un diagnóstico apresurado o un diagnóstico que no estamos capacitados para dar, pero con el fin de yo poder cobrar algo le empiezo a dar, pues a la final estamos fallando dentro de nuestra ética. ¿Sí? Como les digo, hay mucho más tema para poder hablar, sin embargo, por honor al tiempo, vamos a terminar ahí. A quienes deseen un poco más involucrarse en el diplomado que se va a abrir, vamos a tener invitados de varias áreas, invitados psicólogos autistas, y les van a decir desde su perspectiva cuál sería la orientación o qué diagnósticos, cómo han hecho los diagnósticos con ellos. Vamos a tener profesionales del área de fonoaudiología, del área de desarrollo como tal, estimulación temprana, para que vayan viendo desde cada área cómo
dan su perspectiva de diagnóstico. Si bien no vamos nosotros de involucrarnos en áreas que no conocemos, sí es bueno conocer incluso para saber cuándo remitir. Con eso, les agradezco por su tiempo, les agradezco por estar pendientes de esto ahorita y, y nos estaríamos viendo más adelante en el caso que se escriba, ¿sí? Aquí dice lo importante del acompañamiento más que el diagnóstico, sí, pero el diagnóstico te da la guía para saber hacia dónde vas. Hay algo muy bonito desde la teoría relacional, por ejemplo, te dice que más que el diagnóstico generes una línea base. La teoría relacional se basa mucho en lo que es la teoría andina, del Ecuador, de hecho, y dice, tú debes generar tu línea base para saber cómo la persona se relaciona consigo mismo, con el otro, con los objetos, con la naturaleza y con lo trascendental. Y a partir de eso generas tu línea base. Más o menos, también hay teorías acá dentro de la psicología que te dicen en el contextual, vele cómo se relaciona con cada uno de los ambientes de objetos para saber el qué le falta a la persona. ¿Sí? Muchísimas gracias por su tiempo.